a todas, a todos. Y bueno, vamos a grabar la sesión, ¿no? Para poder después transmitirlas en nuestros canales oficiales, por decirlo así, el Grupo de Investigación Literatura y Cultura del Norte de México, a la Facultad de... Y obviamente si Rubí también quiere transmitirlo, compartirlo por allá en sus redes, ¿no? Bueno, Ok. eh, pues es un honor para mí reencontrarme con mi querida maestra, ¿verdad? Con mi querida profesora. Recuerden, la diferencia ya, fíjense, aquí utilizamos maestro en México, pero allá en Chile pues es diferente, ¿verdad? Pero siempre Rubí decía, nada, tú dime maestra, no importa nada, ¿no? Pero bueno, con mi querida maestra profesora Rubí Carreño, ¿verdad? Que tuve una experiencia pues enorme, muy enriquecedora durante mi experiencia ya en mi doctorado en la Católica también, ¿verdad? Y pues les digo, es una felicidad reencontrarnos en estos espacios, ¿verdad? Como siempre académicos y poder compartir, ¿no? Que ella nos comparta también su enorme experiencia. Me acompañan en este día, ¿no? Como digamos ahora un recibimiento por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta facultad y de la Maestría en Investigación Humanística, que nos acompañan mis alumnos, mis alumnas, mis alumnes de los cursos de elaboración de artículos académicos y de crítica cultural. Entonces me acompañan aquí Víctor Córdoba y Alan Flores, ¿verdad? Que nos van a dar unas palabras, digamos ahora sí, una bienvenida también para Rubí, ¿no? Y muchas gracias. Adelante, Víctor, Alan, quien quiera comenzar un poco y dar la bienvenida institucional. Víctor, si quieres, por favor, tú iniciar. Gracias, sí. Buenos días. Buenos días a todas las personas que están conectadas. Quiero agradecer al doctor Vladimir por esta invitación y por encabezar estas actividades. Y a nombre de la Maestría en Investigación Humanística, darle las gracias y la bienvenida a la doctora Rubí Carreño, que nos acompaña el día de hoy para encabezar todas estas actividades que finalmente tienen no solamente un trasfondo académico, sino también van más allá en la medida en la que le permite a todos los estudiantes vincular su actividad académica con las cuestiones relacionadas con la investigación. De veras, gracias por esta posibilidad, doctora Carreño, de estar aquí con nosotros, de platicar y de interactuar con la comunidad estudiantil y académica de la maestría. Bienvenida, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Mil gracias. Bueno, ¿me corresponde a mí hablar ahora? Alan, por favor, que te digo, es el Hola. secretario de investigación, ¿verdad? De la Secretaría. Adelante, Alan. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer y felicitar sobre todo a Vladimir, a Mónica Torres, a la doctora Mónica Torres y al doctor Felipe Saavedra por todo el trabajo que han venido desempeñando en su grupo disciplinar, en su cuerpo académico y que nos apoyan mucho en el posgrado, apoyan mucho a las y los estudiantes y vaya, que a partir de todo el trabajo que hacen ellos podemos tener este tipo de eventos. Sí, el protocolo, todas estas cosas, pues bueno, son un poquito coloquiales, informales, pero porque se antepone la amistad que nos une a todos nosotros, se antepone la relación de trabajo, el amor por la literatura y por la investigación. Entonces, por eso estamos un poco más relajados. Pero quiero decir que no es un evento menor, no es un evento menor. O sea, para nosotros en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en la facultad, el que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de vincularse con personas tan serias, tan profesionales, tan doctas, como lo es Rubí, como lo es todo su equipo de trabajo y como lo es la tremenda escuela chilena universitaria, pues es un paso adelante y nos sentimos muy orgullosos de eso, nos sentimos muy complacidos, nos sentimos, Rubí, muy agradecidos contigo. A nombre del doctor Armando Villanueva, quiero darte, el director de nuestra facultad, quiero darte ese saludo, esa calurosa bienvenida
y decirte que para nosotros es muy importante el establecer lazos con todas y todos ustedes. La pandemia, entre otras cosas, ha traído estas posibilidades, o al menos las ha puesto en la mesa y nos ha permitido explorarlas. Y a mí me da mucho gusto que tengamos este tipo de eventos. Es los que más me entusiasma estar y dar la bienvenida, y en la medida posible voy a estar escuchándola a la doctora, porque es un tema además estratégico el que viene a decirles. Y aquí les quiero hablar principalmente a nuestras estudiantes. El tema de la investigación, el tema de la redacción científica, el tema de los artículos es fundamental en su desarrollo como investigadoras e investigadores. Entonces, vale mucho la pena el que tomemos nota, el que aprendamos y el que establezcamos estos vínculos con las personas que van a estar trabajando con ustedes. No quiero extenderme mucho, nada más quería comentar que yo no conozco Santiago de Chile, pero sí conozco un poco de su gran literatura, una literatura que he disfrutado, que he gozado, particularmente de dos poetas, que no voy a decir para no entrar en detalles y en cursilerías, pero siempre me entusiasma mucho tener ese contacto con todas y todos ustedes. Entonces, un abrazo. Vladimir, muchas felicidades, muchas gracias por la deferencia de invitarme aquí a estar un ratito con ustedes. Enhorabuena, chicas y chicos, veo ahí a algunos rostros conocidos, a Lisette, a Paul, a Isabel, a Daniela, a Jennifer. Pongan mucha atención, muchas gracias por levantarse temprano. Yo creo que les cuesta igual que a mí sí me cuesta mucho, siempre. Pero bueno, soy responsable en ello. Échenle muchas ganas, chicas y chicos, y aprendan mucho. Y nada, enhorabuena, Vladimir. Rubí, muchas gracias. Eres bienvenida por acá. Ojalá no sea la última ocasión en que coincidamos. Y pues bueno, vamos a estarte escuchando todo lo que tengas que enseñarnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres. Es tan agradable, no porque sea el sujeto de las palabras o el objeto, ahí tenemos un tema, pero es siempre muy hermoso escuchar palabras valorativas sobre los colegas. Y bueno, le agradezco a Víctor, a Jorge, a Vladimir su invitación, y también a los estudiantes, las estudiantas que están acá presentes. Son ellos y ellas y ellas los que han sostenido la universidad durante la pandemia, y va para todos ustedes ese reconocimiento. ¿Mm? No hay profesor o profesora sin estudiantes, y han sido ustedes los que han sostenido la academia, levantándose temprano, asistiendo al Zoom. Y en ese sentido, también quería contarles que están algunos de los estudiantes del curso de investigación en letras de la Universidad Católica de Chile presentes, y recojo las palabras que aquí se han dicho, de que lo importante es establecer vínculos, la posibilidad, no como si fuéramos una empresa, o que vamos a hacer negocios, sino que a través de este tipo de interacciones uno puede ir generando nuevos tipos de conocimiento, ¿cierto? Y de amistad y de valoración. Le quiero agradecer también a Vladimir, que es un profesor que yo admiro mucho. También aprendí muchísimo de él. Es una persona que da estructura, ¿cierto? No solamente a lo que dice, sino que a lo que organiza. Y eso a mí personalmente como profesora también me ayudó mucho. Así que gracias, Vladimir. Aparte de otras cosas, él es una persona muy querida por todos los profesores y por sus compañeros acá en Chile, el profesor, maestro y doctor Vladimir Guerrero. Y lo nombré con sus tres nombres académicos, porque quiero hablarles de un personaje que a mí me inspira mucho, que proviene de la literatura mexicana, que es Maquina. ¿Alguno de los que están aquí sabe en qué novela ha estado, de qué autor es? Me lo pueden poner
Estamos haciendo aquí un juego. Bueno, es de, es de Yuri Herrera, ¿cierto? Y esta es una mujer que es de clase popular, ¿cierto? Es una persona que emigra a los Estados Unidos, ese es el personaje, y tiene la particularidad de que es una traductora. Y habla distintas lenguas y gracias a eso se gana la vida. Desaparece, desafortunadamente, y parte de la integridad del trabajo que uno tiene, no solamente, o que yo tengo, no solamente como académica, como crítica literaria, como ensayista, como directora de una revista, quizás la mayor responsabilidad es como profesora. Y es mi interés que esas voces no se pierdan. O sea, alguien que sabe hablar en tantas lenguas no puede perderse en el gran chilango, ¿cierto? Tiene que encontrar esa voz una posibilidad de publicarse, tiene que encontrar su derecho a ser. Esto que parece tan normal y tan obvio, el derecho a ser, el derecho a tener la propia escritura, no es tan sencillo como suena. ¿Por qué motivo? Porque por un lado está la subjetividad, lo que uno quiere decir, como uno lo quiere decir, y todos los que estamos presentes acá de distintas edades habrán entrado a estudiar literatura con cierta idea de que iban a escribir, de que iban a leer, de que iban a desarrollar todas las formas que tenían en su corazón y en su mente, y de pronto no fue tan así. No fue porque habían otros cursos, porque había que adaptarse de alguna forma a un tipo de escritura y a un tipo de pensamiento incluso que no era necesariamente el que uno traía ni era necesariamente el que uno quisiera desarrollar. Algunos de nosotros tuvimos la experiencia de escuchar en las primeras clases, este no es el lugar si tú quieres ser escritor. No obstante, no obstante, ¿de qué se trata nuestra carrera? De escribir. De escribir no solamente artículos académicos, de escribir nuestra vida, de escribir nuestras relaciones, de dejar cierta señal, cierta huella en los demás respecto a lo que uno necesita comunicar, ¿cierto? Ahora que estamos en un contexto tan complejo para la humanidad, esa necesidad de lo que es relevante decir se vuelve aún más importante. Entonces, quizás para ir dando respuesta también a esto que señaló, no recuerdo si es Víctor o Alan, de que este es un tema estratégico, y lo es, porque en la medida que uno conoce la retórica, la forma, sabe ponerse, yo a veces le digo a mis alumnos, ¿cierto? Este tipo de escritura académica es como, si vas a tal lugar tienes que ir a veces con corbata, perdón que use estos estereotipos de género, pero o ponerte aros, ¿cierto? Ya, y así uno le abre la puerta, pero no es necesariamente suficiente. Entonces, quería yo compartir con ustedes cuál es el lugar de las revistas académicas en la academia. Hay muchos tipos de revistas, están las revistas culturales, en México es famosa la revista Vuelta, en Cuba la revista de Casa de las Américas, en el contexto chileno, Araucaria de Chile, en la época de la dictadura, fue muy importante, así como literatura chilena en el exilio. Y estas revistas son revistas culturales donde se desarrolla más bien lo ensayístico, pueden tener teoría literaria o no, y tienen un impacto enorme y siempre es un honor, ¿cierto?, ser publicada en ese tipo de revistas. También están las revistas de estudiantes que a lo mejor duran 1 o 2 números, pero son muy valiosas porque expresan las utopías de una época. Y después suelen ser objeto de estudios académicos bastante serios. Es el caso, por ejemplo, de la revista Claridad voy a usar ejemplos chilenos, ustedes me pueden aportar con los mexicanos, de la revista de estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Ah?
que fue un soporte importante para las vanguardias latinoamericanas, esa revista, y que era como casi una página en un diario más que una revista. Y están las revistas académicas, la mafia de cuello y corbata, decía Nicanor Parra, y aquí están un entre las políticas de cada universidad. Cada universidad tiene una política cultural. Están las líneas editoriales de la revista propiamente tal, que se tiene que ceñir a las políticas editoriales de las universidades en que se alojan. Y por otro lado está el contexto cultural o el campo cultural donde esa revista va a circular. Por lo general, puede ser que las revistas académicas tengan un espacio un poco más flexible, sobre todo las revistas de humanidades, respecto a la institución en la que se alojan, pero nunca tanto. Entonces, allí, y ya yendo como a la cosa más práctica, si yo voy a hacer una férrea defensa de un tema ideológico que va contra la política de la universidad donde está esa revista, o lo hago muy bien y me apoyo mucha gente y lo envío, o lo envío a otra parte, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la revista nuestra está dentro de la institución de la Iglesia Católica. Entonces, obviamente, va a haber algunas cosas que nosotros, dentro de un espectro amplio, porque a la universidad le interesa, ¿cierto? Tener esta apertura para poder ser validada como una universidad que valga la pena, ¿cierto? Pero hay ciertos límites que pone esa institución. Lo mismo pasaría si fuera una universidad de los masones o si fuera cualquier universidad adscrita alguna ideología distinta al desarrollo del espíritu libre. Entonces, allí, al momento de elegir las revistas, uno tiene que hacer un proceso de investigación, y quizás en la segunda parte de la clase podríamos ver qué tipos de revistas hay, y eso a veces los profesores guías de magíster y de doctorado son buenos consejeros al respecto de dónde mandar lo que uno quiere publicar. Porque, siguiendo con esta idea de máquina, hay que atravesar una frontera, ¿cierto? Si uno quiere publicar en una revista académica. Entonces, en primer lugar, yo diría conocer un poco las líneas editoriales de las revistas. En el caso de Taller de Letras, como su nombre señala, nosotros tenemos un espíritu más, no sé si más, no entremos en comparaciones, pero sí nos interesa ver la crítica como una experiencia estética también, ¿cierto? Ciertos juegos con la escritura. No tenemos una posición tan férrea respecto a cómo debe ser esa escritura académica, sino que más bien lo que nos interesa es que haya un diálogo con el presente. No importa que sea un trabajo del siglo XV, pero que su perspectiva sea actual. Que haya un diálogo con otras personas, ¿cierto? También nuestra política editorial es publicar estudiantes. No todas las revistas publican estudiantes de posgrado y de pregrado. Y también tenemos bajo esta dirección una acción afirmativa con las jóvenes investigadoras. Y los jóvenes investigadores también. Pero es explícito eso, que si alguien publica un libro, ¿cierto? Nosotros intentamos reseñarlo, que exista esa disposición hacia los estudiantes en general y hacia las jóvenes, muy jóvenes investigadoras. Eso es lo que nosotros planteamos, más esta apertura en el tema de la escritura. También nos interesa tener una relación con los escritores y escritoras que sean nuestros aliados, y por eso tiene distintos espacios la revista, que son los artículos académicos, la parte de dossier, donde se pueden publicar avances
o desarrollar un tema en específico y las reseñas. Eso es más o menos estándar. Hay otras revistas que publican notas también, que son textos más breves. Más o menos otras publican también entrevistas. Y son los géneros literarios que están, o académicos literarios, que están presentes en una revista. Quisiera hacer una pausa para saber si hay preguntas o comentarios o alguien quiere agregar algo más. No por el momento, o sí o no. No, yo nada más aprovechar, ¿no? Un poquito, parece que nos pusimos un poco de acuerdo, pero ya que mencionas lo de Máquina, precisamente, ¿no? Hemos estado específicamente en el curso de elaboración de artículos académicos, ¿no? Antes de entrarle como a ver, no sé, las características. Hay que insistir, como dices tú, mucho, ¿no? Creo que sí es importante que para derribar ese coco, ¿verdad? Ese miedo que tienen nuestras estudiantes a esa escritura, ¿no? Enfrentarse al reto de ser aceptadas en una revista, pues que entiendan que exactamente, ¿no? Hay una apertura en la academia actual globalmente hablando que es precisamente para poner el cuerpo. Recuerdo mucho ese texto que leímos de Amelia Altida en tu clase, ¿no? Que lo debatimos, ¿no? Sobre género y dolor, donde precisamente el inicio es un como ir, ¿no? A reflexionar sobre la escritura de textos académicos, pero que están altamente dogmados, altamente disciplinados, donde no se permite la expresión personal, ¿no? Pero yo no conocí eso. Cuando te conocí a ti como editora, conocí precisamente una apertura a eso, ¿no? A una línea, ¿no? De poner el cuerpo, de flexibilizar la escritura, de preocuparse precisamente por el afecto, ¿no? Por el corazón también, poner el corazón cuando escribimos. Y eso a veces como que es un área de la investigación académica que se piensa que no está, ¿verdad? Como dices tú, a lo mejor se piensa que somos mafias de cuello y corbata, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? De blazer, no sé si, para hablar de estereotipos, ¿no? Pero no, y creo que eso es muy importante que lo menciones. Pero también lo que te decía un poco hablando de Máquina, la construcción de una máquina de lectura, ¿no? Y una máquina de escritura, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como comentar un poco lo que venías mencionando, ¿no? Adelante, adelante. No sé si alguno de nuestros estudiantes, alguna de nuestros estudiantes quieran comentar algo por el momento. Bueno, ahorita se animan, ¿eh? Ahorita para que se animen, ¿eh? Sí, lo pueden hacer por escrito, de manera oral y lo que sea. ¿Ah? O sea, después que termine un poco la exposición, desde todo lo que necesito. Aprovechen porque siempre le va a servir a otra persona lo que uno está preguntando y cree, no, ¿cómo lo voy a preguntar o cómo lo voy a decir? Y justo eso, cuando uno dice, eso es lo que hay que hacer. Porque eso es lo que está censurado. ¿Ah? Y eso es lo que se tiene que revelar y relevar. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por la colaboración que has hecho, que es bien importante. En general, pienso yo, y no solamente yo, es un hecho, que la academia ha sido por lo general un espacio clerical, eh, patriarcal, a veces elitista. De hecho, la presencia de mujeres en la academia tiene 100 años y al principio había que estudiar detrás de un biombo. Actualmente en países como Afganistán, ¿cierto? Desafortunadamente no pueden asistir las mujeres a la universidad o van a tener que asistir de manera separada. Y así con muchos otros rasgos identitarios que marcan una diferencia. Entonces quisiera pasar como al segundo tema, o sea, he pensado como hablar de tres temas. Uno, las revistas académicas, que tienen son un entre la facultad de letras en las que están insertas y la sociedad, por lo tanto, se rigen con algunas normas y algunas pautas, pero también quiebran otras, porque tienen que abrirse al espacio, ¿cierto? Tienen que tener lectores y lectoras.
¿ah? Tienen que tener un diálogo con el mundo, no solamente con su facultad. De hecho, las revistas que están indexadas no pueden publicar solamente autores de su universidad, tienen que haber prácticamente una cuota de distintos autores de distintas procedencias. Entonces, y también sirve precisamente, ya estoy hablando como en criterios académicos, así administrativos, para lo que es la internacionalización, ¿cierto? De un espacio académico. Aquí yo les voy a mostrar, este es el número que dedicamos a México, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí escribe Alfonso Varona, Rodrigo Cánovas, Alejandro Zambra, Gilda Waldman, ¿cierto? Yuri Herrera, y en el mismísimo dossier dedicado a México está Felipe Oliver, María del Carmen Castañeda, Ainhoa Vázquez, Sergio Pitol, Elenia Poniatowska, Ignacio Corona, Carlos Osa, Héctor Domingo Rubalcaba, Jimena Po, ¿cierto? Linda Egan, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos Monsiváis, tuvimos la suerte de que también publicó acá. Y ahí resultó como una mezcla de revista cultural por todos estos escritores que nos aportaron y de revista académica propiamente tal. Uno puede ir haciendo algunas mixturas. En la parte de dossier, nosotros, por ejemplo, acabamos de publicar un dossier sobre la opinión de distintos académicos respecto a la pandemia, y ahí los hicimos hablar no como académicos, sino que qué les había pasado con esto de hacer clases por Zoom, ¿cierto? Cómo pensaban que esto iba a cambiar su enseñanza, qué cosas había reforzado, qué cosas no. Y es un dossier bastante, que esperamos, ¿cierto?, sea un documento en el futuro de lo que nos pasó a cada uno, a cada una, a cada uno, ¿cierto?, durante este tiempo que estuvimos en cuarentena. En Chile ha sido muy fuerte eso, parece que ustedes han tenido otras políticas al respecto. Bueno, entonces eso es lo que es una revista académica, es un entre la academia y el mundo público, bajo ciertas normas, ¿cierto? Y acá me gustaría entrar en el tema de la escritura y de la escritura académica, porque a mi juicio lo que es complicado, a propósito de la idea del coco, del cuco, decimos nosotros, es que la academia de alguna forma pide, supongamos que es una señorona la academia, sé como yo, y al mismo tiempo exige no seas como yo. Porque si alguien es muy obediente y hace todo lo que dice la academia, hazlo así, asá, 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 pues esa persona muy pocas veces obtiene un trabajo, y si lo obtiene es para hacer labores más bien reproductivas. O sea, se puede ser obediente, pero nunca tanto. Entonces, ese es un problema, porque casi toda la formación de pregrado es aprende a escribir como escriben en la academia, pero después cuando entramos al pregrado, lo que se exige en la academia más mundial son temas como la originalidad, como buscar líneas de investigación que sean nuevas, ¿cierto? Eso es algo que es propio de todas las ciencias sociales y de las humanidades en general. O sea, por un lado, hay disciplinas, ¿cierto? Y líneas de investigación que tienen que ver con el conocimiento antiguo, ¿cierto? Pero igual tienen que dar una perspectiva novedosa, nueva, ¿cierto? Que se basa en los conocimientos anteriores, pero de hecho los criterios para que una revista sea indexada, esto lo dice WOS, ¿cierto? Que uno, como por lo menos en Chile, todo el mundo quiere que su revista esté ahí, nosotros estamos, y es que el conocimiento que está ahí no tiene que cubrirlo otra revista y que tiene que ser nuevo. Entonces, para un estudiante, bueno, ¿cómo lo hago? O para mí misma, o para cualquiera de nosotros, ¿sigo las normas o hago lo que tengo que hacer? Hago lo que tengo que hacer siguiendo las normas,
sigo las normas y sigo otras normas, las mías. Entonces, en esa discusión uno pierde bastante tiempo, porque aprenderse las normas toma bastante tiempo. Entonces, si tengo que estar aprendiéndome las normas, pero no tengo tiempo para desarrollar mi propia línea de investigación, mi propia escritura, cómo lo quiero hacer, el posgrado puede ser bastante complejo. O al llegado el momento de hacer una investigación en letras, no sé lo que quiero trabajar, o tengo poca fe en lo que quiero hacer, o lo estoy haciendo sumamente bien. Ese es un mensaje para mis estudiantes, lo estoy haciendo muy bien, pero siempre tengo esa duda. ¿Ah? ¿Será lo que quiere el otro? ¿Estará bien respecto a este sujeto de supuesto saber, que es esta señorona academia, o señorón más bien, o las dos cosas? Ya pongamos un decano y una vicedecana, no sé, estereotipos de género al mayoreo. Y bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo Máquina logra cruzar esa frontera? Bueno, y aquí es una opinión. Yo creo que respetando lo que uno sabe y lo que uno es, que es algo que generalmente la academia no hace. No respeta ni el linaje, de dónde provengo yo, quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, abuelas, ¿cierto? Ese conocimiento permanece en las sombras, porque yo tengo que acceder, soy como una especie de página en blanco, y tengo que acceder al conocimiento otro que me ofrece, letrado, que me ofrece la facultad en la que ingresé. Y todo lo demás no existe. Y puede ser que como se habla en mi casa sea bastante parecido a cómo se habla en un libro de literatura medieval, ¿cierto? En Don Carnal y Doña Cuaresma. Y resulta que todos los chistes que cuentan ahí son parecidos a los de mi casa, pero si yo entro en esta academia todavía colonial y patriarcal y tengo que dejar fuera todo lo que sé, es muy complicado. Y si tengo que dejar fuera que tengo 20 años y que quiero hacer tantas cosas, también puede ser muy complicado. Entonces, aquí viene un dilema ético, porque uno como profesora puede decir, bueno, lo más importante es la expresión de la subjetividad, pero por otro lado, también está entregar las herramientas que hagan posible que esos estudiantes puedan publicar, dado que las publicaciones en el mundo académico son una instancia no solamente de valoración del conocimiento que está ahí, sino que de valoración académica, punto. Y eso se mide en puntos. Tantas publicaciones, tanto vales en tales revistas y no en otras. Y ese sistema tiene aspectos buenos, como una especie de democracia, porque todo el mundo conoce las reglas del juego y sabe que tiene que publicar en tales partes, y así va a ser valorado y así va a poder postular algún trabajo en el futuro. Pero tiene de negativo, diría yo, y también es la opinión de Diamela Altit, que va a recibir el premio FILSA ahora a finales de noviembre. Así que voy a estar por allá de visita en México, estoy muy contenta. Y sí, es una alegría para todos esa unión, ¿cierto?, de México con Chile a través de este premio que recibió Diamela. Bueno, ella dice que en el fondo lo que ha convertido es un proceso de homogeneización espantoso. Entonces esta máquina de escribir, esta máquina de lectura se vuelve una especie de maquila, más bien, donde todos escribimos igual, donde todos mandamos los artículos a las mismas partes, y resulta que en nuestra disciplina el cómo está escrito algo es prácticamente la metodología. ¿Ah? El mensaje es la forma, porque yo no puedo estar hablando de descolonización y escribir de una forma absolutamente colonial y estar citando solamente autores europeos o norteamericanos si el tema es la descolonización, por ejemplo. ¿Ah? Entonces hay una relación
entre lo que uno está investigando y la manera. Si uno está trabajando subjetividades populares, por ejemplo, o está escribiendo sobre los bailes, acá yo tengo algunas estudiantes que están trabajando eso, no puede ser una escritura tan rígida. Sí, es muy divertido bailar, ¿cierto? Tiene que tener un poco de onda lo que uno está diciendo. Entonces, esto que yo digo creo que no es ninguna novedad, que todos y todos lo hemos experimentado. Quizá el rechazo, a mí me han rechazado bastantes artículos y por la forma de escribir, ¿ah? Y alego, soy la feminista aguafiestas que alega. Me pasó la semana pasada. Y alego, ¿cierto? Digo, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Ah, por esto, por esto, por esto. Ah, ya, muy bien, yo acepto las normas. ¿Ah? Pero me tienen que explicar y cada uno tiene que exponer estas cartas no dichas, ¿cierto? No puede ser que no es el caso, eso está resuelto. Pero, por ejemplo, no que esto está muy joven, no que esto está muy viejo, no que esto está muy blanco, no que esto está muy negro. Si todas las subjetividades tienen derecho a expresarse. Y respetando, ¿cierto?, este origen y este linaje. Y esa es una manera también de producir y de respetar conocimientos que han sido relegados. Eso. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo un activismo respecto a la escritura, hace varios años. Soy como una especie de activista y tiene sus dificultades. Y el dilema ético que les decía, bueno, pasa por la integridad, ¿cierto? O sea, si uno es profesora, es investigadora, dirige una revista, es parte de una institución, ¿cierto? Yo soy profesora titular de la universidad en la que trabajo. ¿Qué es lo que puede unir todo para que a uno no le pase que tenga una cara de una manera, otra cara de otra, ¿cierto? Yo creo que lo que puede unir todo eso es como los valores personales, ¿cierto? Como los valores personales, ¿ah? No podría decirlo de otra manera, y ahí uno lo va ajustando. Yo creo que hay que cambiar un poco este sistema tan estricto en la manera de escribir. Creo que es una operación de control sobre las personas y también es un control de clase también porque tienes que tener una educación muy ajustada y muy formal para acceder a este tipo de escritura. Y qué suerte que ustedes tienen ese curso, ¿cierto? Y que se los está habilitando también para ello. Pero junto con eso, ¿cierto? Y por eso quizás su profesor me ha invitado, porque sabe que tengo esta otra perspectiva, también desarrollar lo que uno viene a decir, porque Daniela, no hay nadie que pueda decir lo que tú viniste a decir aparte tú, aparte de ti, ¿cierto? Es lo que tú quieres decir, es lo que vale. Entonces, el profesor Vladimir te va a dar algunas herramientas, ¿cierto? Que vas a tener que citar bien, que vas a tener que poner en el sistema APA o MLA o el que se use, y que tiene que tener una hipótesis. Sí, tiene que tener una hipótesis. Y otra cosa que me he dado cuenta, uno tiene que hacer lo que dice que va a hacer. Eso como que le importa mucho a los evaluadores, ¿ah? Y tiene como complicaciones para las personas que somos más barrocas o más complejas, porque si uno trabaja un tema por artículo, es bien fácil seguir esa estructura. Pero si uno está trabajando un artículo que tiene distintos niveles y distintas capas, como suele ser en un ensayo, pues es más complicado someterse a esa estructura. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Une, ¿cierto? Bueno, quizás esté hablando demasiado. Ya estamos. Yo creo que, a ver, creo que en un momento yo puse todas mis escrituras en una sola maceta que era el artículo académico. ¿Ah?
Entonces inventé algunos formatos como las ficciones críticas, que era contar todo a través de la forma de un cuento. Así que yo creo que me fui un poquito al chancho, como se dice en Chile, ¿ah? Y sí tuve suerte de tener algunas personas que les gustó lo que hacía y lo publicaron, y también lo hice en libros, ¿cierto? Pero generaba en mí una tremenda dificultad porque era como, tenía que trabajar 4 o 5 veces para hacer el cuento, poner las ideas críticas y tratar de que me lo publicaran en este contexto tan acotado respecto a las formas de escribir. Y tuve la fortuna, ¿cierto?, de que sí se publicaron algunos de estos trabajos en distintas revistas, porque aquí está el secreto. ¿Quién evalúa? Nosotros. Entonces, si nosotros queremos cambiar este sistema tan opresivo, al momento de evaluar un trabajo, ampliemos un poco más la mirada, ¿cierto? No se puede, no incluir un artículo porque tenga fallas de tipeo, ¿ah? Porque si esa persona tiene 3 o 4 hijos, no le quepa duda que va a tener fallas de tipeo, ¿ah? Sea hombre o sea mujer. O si le falta bibliografía y estamos en pandemia, que están todas las cuestiones cerradas, ¿cierto? Las bibliotecas. Bueno, sugiérele un par de artículos y mándale el PDF, ¿qué te cuesta? ¿Cierto? Entonces, esto pasa por cambiar también la noción de las carreras individuales. Todo esto de la publicación y del investigador y la investigadora que publica tanto, ¿cierto? Porque es el mejor, es mentira. Es mentira. Puede hacerlo porque tiene un maravilloso ayudante o un ayudante o alumnos que le dan fe. Sí, profe, va bien, va por buen camino. Sí, tenga ánimo. ¿Ah? O tiene algún amigo que dirige una revista. ¿Ah? También se hace, en taller de letras no lo hacemos. ¿Ah? Pero también podría verse, las redes de influencia están en todas partes. Entonces, como que yo invito también a hacer de esas redes de influencia que son hediondas, hacer redes de influencia positivas, ¿cierto? Virtuosas, y de ayudar a que la persona que quiere decir algo, pues lo pueda decir. ¿Mm? Lo pueda decir, y eso implica no el esfuerzo de Rubí Carreño, sino que de todos nosotros cuando nos toque evaluar un trabajo. De los tipos de evaluación así nefasta, ¿ah? No de mi revista, sino que las que me han hecho, las que me han mostrado, porque saben que todo ese material es confidencial y yo no podría decirlo. Pero sí uno comparte con distintos colegas lo que a uno le han dicho, ¿cierto? O se comparte eso. Por ejemplo, una cosa que le dijeron a un amigo mío: oye, esto parece el texto de un estudiante. Entonces, bueno, esa evaluación, ¿qué es lo que está diciendo con eso? Parece el texto de un estudiante. Esto a mí me suena como a corre como niña, ¿ah? Bueno, ¿cómo corren las niñas? ¿Qué es el texto de un estudiante? O sea, yo leo mis trabajos de estudiante y soy súper matea. Leí todas las cosas, nunca tuve tanto tiempo para trabajar, por lo tanto mis trabajos de estudiante, que no están todos publicados, son súper, estoy tratando de cerrar una pantallita que se abrió, son súper valiosos. Pero en general ese texto de estudiante significa sigue todas las reglas. Parece un texto de estudiante. Empezó: el objetivo del trabajo es, fulano y sutano dicen esto, yo que soy genio digo lo otro, y está la bibliografía. Ese sería como el modelo tipo estudiante. Abarca solo un tema, etc. Y está la otra contradicción de que uno, si no escribe como estudiante y escribo como yo, me van a decir: oye, te falta la introducción, no está el desarrollo. Entonces, ¿cuál es la invitación, cierto? Bueno, la de Máquina, ser un traductor, ver qué es lo que... primero y aquí vamos a la cosa más práctica. Yo vería dónde quiero mandar mi texto. El texto es como... Es un producto de uno, no diría que es un hijo, pero
pero es algo muy personal, ¿cierto? Si es que uno lo toma en serio, porque también hay gente que hace así, 1, 2, 3 y 4 y no se hace ningún problema. Entonces ver dónde, cuál es la institución, cuál es la línea editorial, veo quiénes publican ahí, ¿cierto? Veo si mi escritura podría tener un tema. Otras personas escriben y dicen, ¿le interesará este tema? Como una previa. Y yo encuentro inteligente eso, porque sí, no, ¿cierto? No estamos recibiendo, sí, es como tantear un poco el terreno. Después otra posibilidad, ¿cierto? Eh, es olvidarse la revista académica y publicar libros. También es eso es como para los que sean maratonistas, ¿cierto? El artículo como 100 metros plano y el libro ya y uno se hace conocido por ese tipo de escritura y ya después pueden invitarla a uno a participar en algunas revistas y cosas así. Pero lo más sencillo sería cambiar el sistema desde dentro y que cuando uno le toque evaluar algo, ¿cierto? Tenga una perspectiva más amplia que la retórica, ¿cierto? Que logre ver más allá cuando está evaluando un texto. Y que si es algo bueno que no, también lo pueda decir, mira, no, realmente te falta esto, 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 desde mi perspectiva y arréglalo o ándate a otra revista, también y no herirse personalmente frente a los rechazos, porque va a haber muchos aciertos. Perder el miedo. Yuri Herrera decía, bueno, es súper difícil ganarse los concursos, pero mucho más difícil es si yo no postulo. Y por eso siempre mandaba sus novelas a distintos concursos, ¿cierto? Las revistas no, son más fáciles y hay más también. Entonces, de repente si te dicen no en una, agarras el mismo artículo y lo mandas a otro y se acaba la historia. No realmente no tomarlo tan personal. ¿Mm? Hay algunos comentarios, parece. Sí, mira, déjate los leo por aquí, estaba esperando el momento. Fíjate, de Oscar, no, de Daniel. Primero Daniel fue, bueno, ya pasó el momento para ver si le agarras por ahí, o si no, Daniel, que nos lo comente. Feyerbarina, la aproximación o eso estoy pensando. Es cuando hablabas un poco sobre precisamente esta dualidad al escribir, ¿no? O apostar a escribir precisamente desde la experiencia, desde nuestras vivencias, desde nuestro ser, vaya, ¿no? Oscar nos dice, es muy interesante lo que dice sobre escribir artículos sobre descolonización utilizando autores europeos. Exactamente, ¿no? Que ya lo estuviste también hablando mucho, ¿no? El reto del ser latinoamericano es apoyarnos y también exactamente citarnos entre nosotros, ¿no? Paul, perdón, sí es muy cierto, me recuerda las epistemologías del sur. Y bueno, que va ligado al tema anterior, ¿verdad? Y Daniel nos dice también, ¿verdad? Que Daniel es también le gusta el humor, dice, si cabe la anécdota, mis textos de estudiantes son merecedores del Pulitzer, por eso no los publico. No, oye, hay que tener ese cariño exactamente, ¿verdad? Hay que no ningunearse, es que esa Sí, por palabra que también supuesto. hablaba mucho, ¿no? Adelante, Sí. Rubí, adelante. Esos eran los comentarios. Bueno, lo que me faltó terminar porque me autocensuré, pero ahora ya me siento tranquila para expresarlo, porque también me cuesta hablar así más personalmente. Em, es que no tenía que poner todas las escrituras en el mismo canasto, o sea, también uno en algún momento puede diversificarse. Entonces, escribir textos de ficción, escribir ensayos académicos y escribir los artículos. Em, Sale más fácil. No invito a nadie a hacer mi camino. Cada uno tiene el suyo. Y creo que diversificar la escritura es positivo. Yo ahora voy a sacar un libro de crónicas y estoy bastante feliz. Antes las ponía en los artículos académicos y eso podía, y en los libros también académicos.
y fui feliz haciendo eso, pero ahora que quizás no sigo teniendo las mismas ganas de luchar, ¿ah? De hecho, ya tuve una batalla que me hizo sentir muy, muy joven la semana pasada. Pero también es una alternativa, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, es un consejo que me dio Ainhoa Vázquez, que también fue estudiante mía hace años atrás, y me dijo, pero Rubí, si tú hace 20 años nos decías, hazlo así, ¿para qué? Y no, yo quería ponerle esto y esto, lo otro. Y bueno, y ella tiene una enorme productividad. O sea, también ver cuáles son las batallas que uno quiere dar, dónde las quiere dar, por qué las quiere dar. Y eso lo da la ética personal. ¿Mm? Eso. Ya, ahora todo lo que quiero saber de una revista académica y que nunca me atreví a preguntar. Espero. O de lo que quieran saber en relación a la escritura. A ver, Isabel. Gracias. Gracias, maestra, por el tiempo que nos está compartiendo tan amablemente y sobre todo por la honestidad, porque eso aligera mucho el contenido y además, bueno, a mí me sirve mucho, entonces muchas, muchas gracias. Yo tengo como 1000 preguntas, pero voy a hacer una nada más en atención a mis compañeras y compañeros. Me parece que estamos como todo este tiempo tratando, bueno, para escribir necesitamos recursos, ¿no? Económicos, necesitamos dinero. Entonces, sobre esto que comentaba que todas las subjetividades tienen derecho de expresión, si entendí bien. Sí, por supuesto, pero no todas las subjetividades hablantes pues tienen el capital, ¿no? Económico y además simbólico para legitimar lo que tenemos que decir. Entonces, pues eso hace que siempre estemos como tratando de buscar alguna punta, ¿no? Por ejemplo, a mí no me molesta que me rechacen. Si me rechazan, pues me voy con el de enseguida y alguien me publicará tarde o temprano. Pero a lo que me refiero con esto es a que a quién le estamos hablando, ¿no? O sea, hacia quién nos estamos tratando de dirigir y cómo hacemos para que lo que nosotros queremos decir llegue a la comunidad inmediata, ¿no? O sea, a la sociedad donde nos estamos desenvolviendo y no nada más estar intercomunicándonos con la misma academia, o sea, como tú me tienes que legitimar todo el tiempo, ajá, pero ¿y los que estamos aquí? O sea, ¿cómo hacemos la horizontalidad en este sistema? Qué buena, qué bello. Si lo escribes, te lo publico. ¡Ah! Hecho. ¿Cómo se hace? Hablando. Bueno, oye, qué bonito hablas, Isabel, gracias. Yo quería decir que para escribir se necesitan, y es lo que yo enseño un poco desde una perspectiva descolonial a mis estudiantes, y lamento si voy a repetirme, para ellos va a ser quizás una reiteración, pero para ustedes puede ser nuevo. Nosotros partimos el proceso de investigación hablando de 4 puntos que uno necesita para escribir. Uno tiene que ver con el cuerpo, lo que tú dices, si tengo o no tengo la beca, tengo o no tengo escritorio, tengo o no tengo conexión a internet, tengo o no tengo, tomo o no tomo desayuno, me hace mal estar 12 horas escribiendo, tengo que tomar mucho café o fumar mucho, dejo todas las cuestiones para el final, oye, ustedes hablan también y yo de las cuestiones, dejo todos los trabajos para última hora, entonces me estreso y así lo puedo hacer, tenso mi cuerpo cuando escribo, todas esas son cosas que une, debería considerar al momento de escribir su propio cuerpo. Hay tantas y tantos académicos que escriben sobre el cuerpo y no se han enterado de que tienen uno. Y entonces al momento de escribir, el cuerpo y la letra, como un doble del cuerpo, es importante, ¿cierto? Desde lo material, si voy a escribir a mano, si, cómo afecta el Zoom, si yo estoy haciendo otra cosa ahora, si tomo notas, si solamente lo escucho. Todo eso tiene algo que uno debe conocer. ¿Mm? Y si uno no tiene la beca, bueno, tiene que buscarse la beca, po. Es lo que hacemos todos en algún momento. Y si a uno le pagan, ¿cierto?, por escribir un artículo y publicarlo en alguna revista, bueno, tendrá que hacerlo en algún momento, pero no solamente hará eso. Por eso a veces implica trabajar más,
Eso también no quiero mentir al respecto. Después está el corazón. Por ejemplo, Carolina, creo que tienes el micrófono abierto y se escucha tu dulce hija. Hola, gusto de saludarte. Qué bueno que estás. Bueno, por ejemplo, en estudiantes de posgrado que están en Estados Unidos, por ejemplo, trabajando, pero son colombianos, mexicanos, y están en un país que se oscurece a las 4 de la tarde en una ciudad, obviamente el corazón se resiente y las tesis también. ¿M? O, por ejemplo, si hay una situación de guerra en el país, o estar lejos de tu gente, de tu familia, ni siquiera nos pongamos en una situación dramática, obviamente esa situación de tu corazón va a afectar tu escritura. ¿M? Después está la mente, que es lo que la academia tradicional supervigila. Si tengo o no tengo los conocimientos, si tengo o no tengo, y ahí se cruza con el cuerpo todos los libros que necesito para desarrollar esa mente, si tengo la teoría, ¿cierto? Esa es una preocupación que sobre todo a nivel de pregrado preocupa bastante. Sé lo suficiente de teoría y resulta que, bueno, voy a poner las problemas y después voy a poner las soluciones, ¿ya? Y también las tesis son y los artículos son un proceso espiritual. Hay que tener agallas, espíritu, Nehuen, dirían acá en Chile, ¿cierto? Para soportar las horas nalga de estar sentado escribiendo una cosa, o la soledad, o cuando todos se están bañando en la piscina y uno está ahí haciendo la bibliografía. Entonces, cuando uno le está fallando la escritura y no puede, porque hemos visto los otros, el gran otro, ¿cierto? Como en términos lacanianos, como alguien que nos va a juzgar o castigar o premiar, ¿ah? Y que sabe y nosotros no sabemos nada. Bueno, eso es una entelequia, eso es mentira. Somos nosotros los que evaluamos. Probablemente yo a Vladimir le voy a mandar algo para que evalúe detalles de letra en algún momento. ¿Ah? Ese otro es Vladimir. Pongámosle, Isabel. Entonces pongámosle nombre, ¿ah? A ese otro. No son las revistas académicas, somos nosotros. ¿Ah? Saquemos, desnudemos al emperador. Somos nosotros los que hacemos las revistas académicas. Entonces, bueno, pero también hay problemas personales. ¿Ah? En esta época de pandemia, o por ejemplo nosotros que vivimos un movimiento social, muchos alumnos no querían investigar porque decían, están mis compañeros en la calle, yo estoy haciendo una investigación, ¿qué es eso? Yo voy a titularme y los otros están perdiendo los ojos. Y como profesora yo tenía que escuchar y comprender eso. Entonces lo primero, diría yo, para alguien que se dedica a estos procesos de investigación, es considerar todos estos aspectos. No porque uno se vaya a convertir en la mamá o en la psicóloga o salga de su rol de profesor o profesora, sino que debe saber que esto involucra el proceso de escritura. Entonces, por ejemplo, y eso es como tan meritorio de la Facultad de Letras, voy a hablar de mi casa, de los directores, ¿cierto? De mi colega Wolf, que se preocupaba de si tenían o no tenían becas, ¿cierto? Y como que le daba realmente importancia a, esa situación, ¿ah? De tener o no, que se había demorado la beca, o gente que se quedó en otros países en la pandemia, ¿cierto? Entonces, obviamente como una institución uno tiene y como colega, ¿cierto?, preocuparse de eso. Respecto al corazón, ya reconocer que el otro está en una situación, alerta eufemismo, especial, que está en pandemia, que está encerrado, ¿cierto? Que no tiene espacios de relajación, por ejemplo, que el espacio de lo privado y lo público, que todo se convirtió en universidad. Mi sala de visitas, que está, o sea, mi dormitorio de visitas se convirtió en sala, o mi escritorio, o mi jardín. No tengo jardín, tengo un balcón. Mi balcón, todo se convirtió en sala. Y eso es una pesadilla.
Es una pesadilla porque como que no hay refugio y es amoroso y ya, como uno lo viva, no me estoy quejando. Pero digo que todos los profesores y profesoras que se han convertido en meme porque pasó el alumno por detrás, o sea, el alumno, mira, la confusión, el hijo, ¿cierto? O el marido o la esposa, ¿cierto? Eso, claro que hay que considerarlo, pues. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la confianza. Yo le digo a mis estudiantes, oye, yo no me quiero convertir en meme, si pasó el gato, pasó nomás, y no le saquen foto y no la suban, por favor. ¿Ah? Lo mismo ustedes, ¿cierto? Tener como esa amabilidad, se te quedó el micrófono prendido, ya, o sea, es como el respeto básico mínimo. Y también reconocer si uno echa de menos su casa, bueno, y ahora en pandemia es más complicado también todo el trabajo en grupos, ¿cierto? De colaboración, de hacer grupos chiquititos al interior de esta sala virtual. También eso ayuda a que la gente pueda hablar entre ellos, no solamente el profesor y los estudiantes, sino que puedan hablar entre ellos porque ya no hay patio, ¿cierto? No hay patio, no hay café y hay que recrearlo de alguna forma. El espíritu, importante, ¿qué profesor o qué profesora elige uno para hacer la investigación? Porque hay profesores y profesoras que te van a coartar la libertad y hay gente que le gusta eso. Hay gente que le encanta, así, no, esto se hace así, así, y hay otros que no, que, oh, yo lo quiero hacer sola. Entonces, bueno, elige a la persona que te va a hacer bien a tu espíritu. Y eso es tan importante como elegir un marco teórico. Elige un tema que te haga bien. Y cuando digo que te haga bien, no significa solo que te dé alegría, sino que encuentres tan necesario, tan importante, que te guste tanto, que vas a estar esos meses dedicados a ese tema, que sea relevante para ti. Y finalmente, como un consejo desde el lado de la mente, ¿cierto? Cuando uno dice hablar de su subjetividad, hay una manera que puede ser más obvia, que es poner yo, ¿cierto? Yo fui, yo soy hija, yo practiqué un poco eso, como hablar literalmente desde el yo, en esas ficciones críticas, como autoficción metido en la crítica, que eso lo hice en un libro que se llama Memorias del Nuevo Siglo. Pero ahora me parece más interesante, y lo estoy aprendiendo, a tratar de responder de alguna manera como a voces más plurales, como algo más coral, como a deseos más colectivos. Y eso lo puede dar precisamente encuentros como este, que uno puede escuchar a los demás, em, no hablar por los demás, pero sí con respecto a lo que uno ha sido y lo que uno está haciendo, tratar de incorporar esas perspectivas. En mi caso, por ejemplo, me interesa mostrar todos los conocimientos de mujeres, de plantas, ¿cierto? De tonadas, de canciones. El último proyecto fue de plantas medicinales en cantos, poemas y tonadas chilenos. Y me importa porque esas personas, de hecho en mi misma casa, así como, ay, pero sí, una hierbatera, no vale nada, ¿cierto? Y todo lo que a mí me dicen no vale nada, yo digo, ¿será verdad? Y por lo general, claro, vale tanto que mejor decir que no vale nada para tenerlo gratis. Entonces, también ahí como afinar esa perspectiva. Para el corazón, bueno, la comunidad de afectos, la comunidad académica, ¿cierto? De amigos, tener las juntas letrarias, y eso va súper en contra de la idea de la carrera como algo individual, como una competencia, que es una lógica colonial. ¿Qué es el colonialismo? Pensar bajo lógicas guerreras, en que yo tengo poder sobre otros, sobre las vidas de los demás, sobre los recursos de los demás, y para tener esa condición de poder apropiarme, bueno, tengo que ser mejor. ¿Y cómo soy mejor? Bueno, aplastando a los otros. Así con el colonialismo en versión muy, muy simple. Y el patriarcado, bueno, creer que un sexo es mejor que los otros, ¿cierto? Que el otro.
Eso, y creerlo así absolutamente. Hombres y mujeres lo creen tanto que lo reproducen. Entonces, un poco en relación a esas dos ideas, yo he estado como tratando últimas de ampliar un poco más el menú. Ya estoy hablando más como investigadora que como directora. Creo que he hablado demasiado. Por acá te hacen unas preguntas. No, no, muchísimas gracias. Mira, acá voy a leer. Dice Daniel Arias, ¿no? Un poco por la línea, como decían, ¿no? Que hay que saber todo lo que queremos saber sobre las publicaciones, ¿no? Bueno, dice Daniel, ¿por qué no me aceptan? Bueno, broma. Más bien, ¿cuáles son las razones más comunes para rechazo de un texto a nivel formal y a nivel de fondo? Si quieres responderle, luego leo las demás. Rechazar un texto. Es una excelente pregunta. Lo primero, no va con la línea de la revista. O sea, si es una revista de literatura latinoamericana, y esto pasa más de lo que ustedes creen, una revista de literatura latinoamericana y mando un trabajo de literatura coreana. Es muy probable que se rechace, a no ser que uno quiera establecer un vínculo futuro, bla, 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 ya. Pero lo más probable es que no. O sea, una revista orientada a lo contemporáneo y es un trabajo sobre literatura antigua. O es una revista latinoamericana y manda un trabajo español. No, no, eso es lo primero. Lo primero es ver, ¿podemos mostrar la revista, por favor? Sí, ahí la muestro. Gracias. Lo primero es ver qué onda la revista. No todas las revistas son para todo el mundo, ni para todas las escrituras. Entonces, por ejemplo, hay una acerca de, ahí podemos mirar. Ah, déjame, me voy ahí. Todas las revistas tienen un acerca de, porque estos son formatos estándar. Esta es una plataforma OJS que es gratis y la mayoría de las revistas académicas están en estos formatos. Y además, para ser indexada, nos piden que tengamos ese tipo eh, de descripciones. Aquí vamos a sobre la revista. Todas tienen esto. Ya te dicen que es bianual, o sea, hasta julio-diciembre, la Facultad de Letras Pontificia Universidad Católica de Chile. No voy a mandar un trabajo sobre el aborto, por muy maravilloso que sea, si dice Universidad Católica, porque va a poner un problema a todo el mundo, ¿cierto? Hasta que las cosas cambien. También edita eventualmente, si es que cambian, y ya creo que, bueno, es que es un tema que caía de cajón. También edita eventualmente números especiales, publica ensayos académicos, artículos, reseñas y documentos en español, inglés y portugués. Su temática aborda literaturas de preferencia latinoamericanas que posean una perspectiva teórica crítica actualizada. Desde un eje literario establece diálogos interdisciplinarios en torno a los vínculos, subjetividades, comunidades y cultura. Ok, entonces yo digo ya, mi trabajo. A ver, ¿alguien tiene algún trabajo que pueda dar un ejemplo? Para no seguir metiendo la pata. Pues los proyectos de tesis, ¿no? A ver, Daniela. Sobre mi proyecto de tesis. Sí, que será como una idea de artículo, ¿no? Por decirlo así. Sí, es sobre marcos de pensamiento en los discursos, en discursos transculturales en el contexto de la frontera, analizado desde Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Bueno, el tema, ¿tú crees que podría ir en la revista? Me parece que sí, porque... ¿Sí? Sí, porque, bueno, es un texto que originalmente fue publicado en inglés, pero es una autora mexicana. La temática tiene que ver no solamente con migrantes mexicanos, sino con migrantes de toda América Latina. Y también es algo
pues no diría innovador, pero sí es algo nuevo porque el libro, el objeto de estudio es del 2019, es algo reciente, y también la metodología que intento aplicar es nueva, es innovadora para las letras españolas, porque es una metodología que viene de teoría americana. Gracias, Daniela, y te felicito porque es muy difícil hablar del propio trabajo y es una de las cosas que uno debe aprender. Así que mil gracias por lo que nos has compartido. Entonces, ya esta revista me sirve, ¿cierto? Y yo podría servirle a esta revista. Luego me fijo, y esto es como de criterios más profesionales y no de escritor o de escritora. Bueno, me fijo que está en Easy, a eso hay que actualizarlo, se llama WOS ahora, Happy en MLA, HLAS, EBSCO, Dialnet, ProQuest, Latindex, ¿ya? Entonces sé que está indexada y por lo tanto me garantiza algún tipo em, de visibilidad del trabajo, pero también, y esto pasa en Chile, no sé si pasará en México, que en este sistema de puntajes para los investigadores, el EASY y el Scopus son los que dan más puntos. Por lo tanto, desde un punto de vista no intelectual, no académico, sino que profesional, esta revista me serviría. ¿Ya? Ahora, como dijimos que somos mente, cuerpo, corazón y espíritu, pucha, si hay un amigo que me pide algo y está haciendo un dossier y ya, yo a lo mejor escribo, aunque me dé 0 puntos, ¿cierto? Y ahí tengo que ver mi cuerpo. Bueno, pero ¿puedo hacer las dos cosas? Sí, sí puedo. No, no puedo hacer las dos cosas. Bueno, tengo que comer. Entonces, son esas 4 cosas las que uno va, no, ya tengo mi comida, tengo mi sueldo, sí, lo puedo hacer. ¿Ah? Ir barajando, ¿ya? También me interesa que sea Creative Commons porque eso significa que yo soy dueña del material que mando a la revista, que no tengo que pedir un permiso si lo quiero meter en un libro después. ¿Mm? Eso es importante. Después, como criterios formales, que era algo que decían, aquí en esta parte de acerca de, debería decir como nota a los autores. ¿O no? No, no dice. Envíos, no sé si en envío sea. Sí, directrices a los autores. Entonces aquí te dicen, mira, y esto se lee en dos, no solamente de manera literal. Si uno ve que la revista dice, tiene que ser así, asá, cuyá, y de esta manera, yo sé que la línea editorial de esa revista es más o menos rígida. Y por lo tanto, si voy a usar una expresión chilena, yo me peino ahí con la escritura académica y lo hago así como se hace, mando ahí tranquilamente a esa revista, ¿ya? Pero si en realidad yo tengo como una cabeza más literaria, más artística, más que tiende a otro tipo de escritura, y digo, bueno, normas para la autora hay 3 párrafos, ya, esto puede ser lo mío. ¿Cierto? No me están diciendo que trabaje tanto en aprender una tecnología, sino que me están diciendo que trabaje más en lo que yo quiero decir, ¿cierto? Y después te dicen los géneros. Bueno, están reseñas, hay artículos, hay documentos. Todo esto es preliminar. Es un trabajo preliminar que todavía no entramos en el terreno de la escritura, ¿ya? Entonces aquí el profesor sabiamente muestra también algo muy importante, que es cuáles las normas, y esta es como la corbata o peinarse, ¿cierto? Ponerse un pinchecito. ¿Cómo voy a entregar el pinchecito? En Chile significa otra cosa, que es simplemente algo que uno se pone en el pelo, ¿ya? ¿Cuál es el sistema de citas que yo voy a usar para mandar el artículo, ¿ya? Y entonces en este caso es el MLA, porque una de las primeras directoras de taller de letras había estudiado en Estados Unidos, entonces ella consideró que esto era lo más adecuado, pero hay otros sistemas como el Chicago o el APA.
un dato. Hay universidades que en sus páginas de inicio dicen herramientas para los estudiantes y tienen los resúmenes de estas manuales de citas. Por ejemplo, Purdue University, se escribe Purdue University, ellos tienen eso, varios tipos de citación, ¿ah? Porque no siempre uno puede acceder a estos libros y poder ver cuál es el sistema. Uno generalmente cuando es estudiante busca uno y lo va copiando. También es truco barato y efectivo. Y también, ¿cierto? Hay programas computacionales en el mismo Word que si uno sube por ejemplo, en una tesis, lo que va a estar citando constantemente lo hace de manera automática. Entonces, claro, esto hay que aprenderlo, pero no es lo más, es como es el pasaporte, dijéramos, pero no es lo que habilita necesariamente la publicación. ¿Ya? Entonces, eso sería lo primero. En otros países importa mucho esto de evaluación por pares, los que no tienen este sistema de puntaje que sea pareciego, porque no publiqué a mi amigo. En el fondo, no te publiqué por amigo, sino que te evaluaron y encontraron que tu trabajo era bueno, ¿cierto? Después me tengo que fijar, y aquí generalmente es caótico el proceso editorial porque nos faltan muchos evaluadores y evaluadoras, entonces es muy lento el proceso de publicar, pero aquí generalmente la gente dice más o menos cuánto se va a demorar. Desafortunadamente los tiempos de publicación a veces pueden alcanzar hasta 2 años, porque hay mucha gente interesada en publicar y generalmente trabaja muy poca gente en las revistas, entonces eso puede ser un poquito lento. Eso sería, ya, ¿por qué me rechazaron el texto? Entonces ya, si cumplo con todo esto, si está con el MLA o que está con el APA, va a depender del criterio de los editores. Hay revistas que te dicen, no están, chao. Y otros que te van a decir, bueno, arréglalo, ya, como gente más cordial. Otra, o con más tiempo, no sé. Y hay otros que te van a decir que lo corrigen ellos. Está esas 3 variaciones. Y también depende de quién manda, porque si a mí me manda una cosa la Gayatri Spivak, por ejemplo, o Sayak Valencia, y no está en MLA, y a mí me interesa que Sayak Valencia publique, bueno, yo misma le voy a cambiar la cuestión, ¿cierto? También depende de la posición que uno tenga en el campo. Mientras más inicial, es verdad que hay que ponerle más entusiasmo a la parte formal, ¿cierto? Después, hay que poner, ¿cierto? Asociarse quizás a alguna proyecto de investigación. Si ustedes están aquí estudiando, es bueno participar de algún proyecto de investigación porque eso también debo reconocer que uno dice, está en este proyecto, bueno, venga, ¿cierto? Da como una cosa positiva. Y si quieres dejamos de compartir pantalla, cuáles son los errores más frecuentes, va a depender de la revista. Por ejemplo, criterios así como, esos serían como los primeros criterios de nuestra revista. Si es algo que está muy trabajado, por ejemplo, y ya está dicho y hay como 40 textos sobre eso, no. Si tiene una perspectiva y un modo de escribir muy antiguo, tampoco, no. Por ejemplo, oye, a mí me da como nervio dar ejemplos. No sé. Por ejemplo, Noé Dietrich decía que como que el sistema de citas cambiaba y era como de moda. No es tan así, ¿ah? Porque ya, si Noé Dietrich, que es un excelente escritor, me mandara un artículo, me daría un poco más o menos lo mismo la teoría que usa. No tendría que ser tan nueva porque es una tremenda
cabeza, ¿cierto? Su artículo de El juguete rabioso da lo mismo si está escrito, si cita Bakhtin o si es semiótica, porque su perspectiva es de él. ¿Ah? La teoría es una forma de verlo nomás. ¿Mm? En el caso de Sayak Valencia, ella hace lo que ella misma llama creatividad epistémica y inventa sus propios conceptos. ¿Ah? Entonces va a depender un poco de eso. Yo creo que en otras revistas puede que los aspectos de que si no está escrito como se supone que es la escritura académica también son una fuente de rechazo. Debo ser honesta y decir eso. Otras cosas no de rechazo, pero sí de arréglalo, es el tema de la bibliografía. Y esto opera también para proyectos de investigación, que también son evaluados. Y este ejemplo, por ejemplo, genial. Este ejemplo que di sobre lo descolonial también aplica para los proyectos de investigación. Si estoy trabajando literatura argentina, ¿cómo no voy a poner a Elsa Duklarov o a críticos que han trabajado la narrativa argentina? No puedo obliterar ese conocimiento. ¿Mm? Tiene que haber un equilibrio entre la crítica metropolitana, según el decir de Nelly Richard, y las críticas locales. Esto, por ejemplo, en el caso de los textos feministas o de mujeres, estoy haciendo, se supone, un texto feminista, pero no cito a ninguna crítica. Chao. No, pues, tiene que haber una coherencia. ¿Mm? Y después también parece que esto tiene que haber un hilo en la forma, ¿cierto? Tiene que tener una forma el artículo. Y puede ser la estándar, que es la más fácil, ir de lo general a lo particular. María Luisa Bombal es una escritora chilena, o Elena Poniatowska es una escritora mexicana. Aquí voy a poner el resumen de la obra, aquí voy a poner mi hipótesis. Ya, ese es una forma que todos aprendemos, ya puede ser esa. También puede haber otras más arriesgadas, como por ejemplo Eugenio Brito tiene el doble relato en Por la Patria, el relato A, el relato B, el relato de la sangre, no me acuerdo, lo leí hace mucho tiempo. Hace otra forma, pero tiene que ser reconocible. Bueno, otra causal es que las ideas no sean muy poderosas, que sean textos muy miméticos, muy reiterativos, que no haya un trabajo personal. Esa sería, yo creo, la mayor causal de rechazo. O que no haya una investigación suficiente. Estoy hablando de un tema, pero no hice ninguna investigación hacia atrás. Ahí tendría que estar muy bien escrito. Porque todas estas cosas no es que tenga que tenerlas todas, sino que esto es como, como sácale partido a lo que tienes y ser consciente de lo que tienes y de lo que te falta. Y bueno, le echas ahí toda la energía a lo que sí estás diciendo y eso lo pones en el resumen. Ahora, sobre resumen, palabras clave, esto se supone que se pone para que lo encuentren más rápido y a veces uno dice en los buscadores, en internet, y a veces uno pierde mucho tiempo pensando la palabra precisa y la sonrisa perfecta, como diría Silvio, y resulta que si uno le pone literatura mexicana, todo el mundo lo encuentra. Entonces ese también es como otro dato. Y uno le puso, no, voy a ver esto así muy, muy, muy específico y en general no, más amplio, mejor, desde el punto de vista de los buscadores. Eso. Había otras preguntas. No sé si lo dije si me faltó algo, si alguien quiere señalar otras causales. Bueno, yo creo que en las otras preguntas también puedes ir complementando, mira. Dice Oscar, es muy complicado imprimir el estilo propio y al mismo tiempo ajustarse a los criterios académicos. ¿Cómo se puede desafiar a la academia
bajo sus términos. Es un poco lo que también venías hablando al principio, ¿verdad? No sé si quieras comentar algo. ¿Cómo se puede desafiar a la academia bajo sus términos? Bueno, tener valor nomás, po. Tener valor y no estar solo ni sola. Tener buenos amigos, buenas amigas, socializar. ¿Por qué uno está? Porque esto no es algo antojadizo. No es que yo quiera convertir un discurso crítico en un poema. No se trata de eso, sino que de tener un convencimiento de lo que uno cree está afincado en un motivo y una razón. Por ejemplo, ahora en los cursos de investigación, y aquí están mis alumnos que son testigos, he privilegiado otras formas aparte del artículo académico para presentar el trabajo final de curso. Y es porque estoy considerando, al final muchos eligieron el formato académico, pero ya la posibilidad de hacer otra cosa desde el punto de vista del espíritu y del corazón alivia, porque hemos estado encerrados el año pasado, casi todo el año, y más encima que te pongan un cierre en la manera de escribir es algo que puede ser para este contexto intolerable. Entonces, si alguien me dijera, oye, pero ¿cómo tú no estás haciendo que los estudiantes hagan monografía y estás aceptando ensayos visuales? ¿Ah? O estás aceptando una unidad didáctica para enseñar a chicos que no han tenido clase. No hizo el trabajo académico, sino que hizo, voy a enseñar Gabriela Mistral a los chicos de primero medio. Entonces yo tengo que poder argumentar por qué acepté eso. Entonces, no, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón, dice la canción venezolana. Y Víctor Jara, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Entonces, a veces a mí me dicen que soy antiacadémica y yo me siento profundamente académica porque lo que estoy buscando es que se generen nuevos conocimientos y que todos los que participamos en la rueda de la academia, que son distintas generaciones de críticos, gente mayor que yo, que estuvo antes, ¿cierto? Que aprendió las cosas de una manera, está mi generación, otras generaciones más jóvenes como Vladimir y sus colegas, ¿cierto? Y ustedes, ¿cierto? Los más jóvenes, y todos somos parte de ese círculo mágico que va a ir aportando distintos saberes. Entonces, en la medida que ese colectivo, ¿cierto? Y ahí es importante el trabajo de dossier, el trabajo de las ediciones de libros, en que esas voces puedan participar. Desafortunadamente, en la academia chilena, ni las ediciones de libros, ni los dossiers tienen el mismo puntaje que un artículo, porque se está privilegiando solamente el aspecto mental y la carrera individual. La pandemia nos enseñó que nadie se salva solo. Si los países más pobres no se vacunan, van a seguir generándose, y no es para atemorizar a nadie, es un hecho, nuevas variantes del virus. La salvación, vamos a usar esta palabra, no es individual, ni las carreras son individuales. Entonces, cambiar el mundo, nuestro mundo, pasa por ese colectivo, pasa por esa empatía, por esa ver al otro, ¿cierto? Verse a uno mismo, respetar a todos y a uno el que más. Sí, no dejarse fuera de esa lista. Entonces, bueno, y también reconocer que uno va a experimentar algunos rechazos también. Y que a veces es bueno que lo rechacen de algunas partes. Eso. Y que también va a encontrar muchos amigos en el camino. Yo meto rapidísimo mi cuchara acá hablando de coloquialismo, ¿no?
Pero sí, creo que cuando se habla de que uno trae escuela, sí es importante, ¿no? Esto como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Legitimar de una manera afectiva, cariñosa las redes, o sea, porque el que tú estés aquí es porque pues nos conocimos, llevamos una buena relación y eso crea lazos. Entonces, a mí sí me interesa mucho que mis alumnos sepan de que en el mundo, ¿verdad? En general, o sea, las distancias enormes se pueden salvar porque hay otras Perfecto. oportunidades, hay otras formas de ver la academia. Eso a mí me interesa muchísimo. Ellos, ellas lo saben que lo reitero mucho, ¿no? Que hay otras formas de hacer academia y que son posibles, pero que necesitamos así entre nosotros, ¿no? Te leo otra. El Perdón, sonido aquí de y, los y cantos de los quería perros. ponerte, perdón, de ejemplo, Vladimir, porque tú podrías haber considerado, ya, tengo un contacto con la revista Taller de Letras para mí, publico yo, punto. Es legítimo, es legítimo. ¿Ah? Pero tú al revés, ¿cierto? Bueno, existe esta revista que publica estudiantes, la muestra, ¿cierto? No significa que todos van a querer publicar ahí, ni significa que todos vayan a ser publicados, pero por lo menos el conocimiento está compartido, ¿cierto? Y el vínculo y ustedes con sus alumnos, los que están acá presentes, con sus alumnos también, estas otras revistas, cómo se publica, ¿cierto? Cuestiones más prácticas o más de la reflexión del trabajo académico. Así que ahí tienen un ejemplo. Eso. No, muchas gracias, ¿verdad? Bueno, leo otra, dice, nos dice Paul. ¿La revista en la que usted participa publica solamente ensayos académicos o también poesía o narrativa? Si nos pudiera platicar, por favor, un poco más sobre la revista. Bueno, como las preguntas se fueron retrasando, ya diste un poco de información, pero si quieres ampliar un poco eso. Sí, nosotros publicamos artículos académicos con esta forma que dije recién y algunos más conversados, eso sí, avances de novelas y de poesía. No a todos porque no tenemos la posibilidad de leer todo. Entonces, eso ya quizás es más filtrado. ¿Ah? No es como estos pares ciegos, porque no tenemos la posibilidad que si nos llegaran 20 o 30 fragmentos de novela, de publicarlos y de leerlos y de evaluarlos todos. Entonces ahí quizá, no sé, si es una autora, un autor que conocemos, eso es lo que hacemos. No es perfecto, pero es lo que podemos hacer. Y del formato también están los dossiers, que también son más o menos pedidos, eso, si hay una investigación que nos interesa, eso se conversa antes, no está sujeto a evaluación ciega, como sí lo son los artículos, que es lo que nos exigen quienes nos indexan a nosotros. Eso sí es ciego, eso es abierto, no tiene ningún requisito más que mandarlo. Y armarse de paciencia hasta que sea evaluado. Eso. Dice Jennifer, gracias por compartir sus conocimientos, maestra. Quizás mi pregunta resulta obvia para algunos, pero ¿cómo buscar revistas académicas que hayan sido fundadas fuera del país propio? De pronto, como estudiante, es más fácil encontrar revistas para publicar dentro del país, pero no fuera de este. El Internet lo hace más fácil, pero ¿cómo comenzar a crear esas redes cuando quizás no tienes conocidos fuera del país? Ujú. Bueno, es una pregunta muy importante porque en realidad los congresos son una forma de conocer y de ampliar estas redes académicas que son muy relevantes, como han dicho sus maestros. Em, Ahora, estas clases por Zoom, yo espero también que los estudiantes que asistieron, si algunos se retiraron, es porque nuestra clase dura bastante menos. No sé si siguen acá o no. Em, También yo espero, ¿cierto? Que después, bueno, yo voy a invitar a Vladimir a que haga una clase en la Católica, ¿cierto? Ustedes estarán también invitados y ahí vamos estableciendo mayores y mejores vínculos, ¿cierto? Incluso se podría pensar
tal vez en un convenio en el futuro. Eso también se hace ya más a nivel de gestión académica. Hay distintos lugares en Internet, por ejemplo, en Chile importa mucho esto de que esté indexada. Yo no sé si en México es así, tengo la impresión de que no, o ya es así también. Fíjate, quiero también meter otra vez mi cuchara, pero fíjate que lo que hablabas de cómo lo que hemos discutido mucho en la academia, por decirlo así, ¿no? Ujú, De cómo vale más un artículo que un libro que nos lleva años, ¿no? Trabajar, o cómo los dosieres, que la coordinación de un dosier es un trabajo muy, muy de gestión de redes, exactamente, y muy valioso, porque es lo que también valida y nos acerca a seguir trabajando en red. Y a veces, pues, un dosier, ¿no? Y el evaluador lo pasa cuando nos evalúan, ya sea en CONICIT o CONACYT por ujú, acá. Pero fíjate que ahora con mucho gusto, sin meterme en temas de política, este nuevo gobierno federal ha cambiado las reglas de la evaluación de CONACYT para los investigadores, las investigadoras, y en esa se contempla mucho más, por ejemplo, que ya no estén súper indexados los artículos, o sea, que hay una indexación, pero que no estén en Scopus a fuerzas, ¿no? O sea, que no sea como la super exigencia para validarte o no, que se te cuenta también como estas evaluaciones mucho, por ejemplo, para los Fondesit, ¿no? Y que ujú. también que estés difundiendo el trabajo en páginas, materiales didácticos, por decirlo así, un poco lo que mencionabas tú, ¿no? De decir cómo di una clase yo sobre violencia, ¿no? En el norte de México, o sobre narcocultura. Ujú. Entonces, eso es muy valioso porque nos aligera la carga a los que tenemos que estar ahí metiendo acreditaciones, ¿no? Para que nos legitime el Mm. sistema. Y eso es un giro, ¿verdad? Y a veces viene también de hablar de lo colonial y lo de colonial. O sea, a veces no nada más se trata de partidos, se trata de visiones específicas, ¿no? Entonces, Ujú. fíjate, sí hay indexaciones y se pide, pero ahora nuestros criterios de CONACYT bajaron un poco en ese sentido, lo bueno. Qué bueno, estupendo. O sea, cambiaron más que bajaron. Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, Dice, cambiaron. otra pregunta por aquí. Rodrigo Cáceres nos dice, las veces que me han rechazado artículos ha sido por falta de bibliografía actualizada. Como que esa ha sido la coincidencia, ¿no? En el caso de él, ¿no? Y luego dice Isabel, no pueden rechazarnos por siempre, algún día alguien tiene que aceptarnos. Muajaja. Bueno, pues sí, claro, claro. Y Mira, sobre Daniel, todo, perdón, hay que aceptarse uno, porque partamos por casa en ese, si uno ha hecho un trabajo serio y sabe lo que está haciendo, no puede doler más un rechazo porque se siente uno discriminada o siente una incomprensión. ¿M? Eh, pero bueno, eso también fortalece en la valoración que uno debe tener por su escritura y sí, ¿no? Hay que buscar los lugares donde eh, siguiendo con lo coloquial, uno no es monedita de oro, no le va a gustar a todo el mundo, ¿cierto? Pero tiene que buscar donde sí, es eso, y eso tiene que ver, por ejemplo, algunos autores mandan a la revista porque ya es chilena y el tema es chileno. No es tan buen criterio, porque uno quiere, precisamente la revista quiere abrirse a otros escenarios, a otros territorios, ojalá latinoamericanos. Respecto a la persona que preguntó cómo puedo acceder a otras revistas, ustedes pueden ver, en general los currículum de los académicos se publican en las páginas de la universidad. Entonces ustedes pueden ver sus profesores, dónde están publicando, ¿cierto? Y como los conocen, saben qué onda ese profe. Po. Ah, este escribe así, ¿cierto? Es así, ya. Y buscan la persona que haya sido inspiración para ustedes o maestro y saben dónde publicar. Porque también hay repositorios en Internet donde están todas las revistas indexadas. También otro criterio es que me lean. Entonces hay gente que privilegia estar en Google, que la revista esté en Google Académico, por ejemplo, ¿ah? O en Cielo, que es algo como
repositorio científico chileno. Entonces, ahora a la edad de ustedes, yo me preocuparía de escribir, de pasarlo bien, de aprender y de publicar, que es una manera de las felicidades de esta carrera. ¿Ah? Genera mucha felicidad. Y para eso hay que buscar ese camino, no estar cuando yo hace como 10 años atrás estaba en la onda que todos mis alumnos tenían que publicar en revistas indexadas porque la vida era dura y tenían que estar en el doctorado, entonces tenían que tener 5 artículos antes de los 12 años y formé mucha gente en ese criterio, ¿ah? Que ahora me encuentro 10 años después, ¿y usted está pensando otra cosa ahora? Sí, estoy pensando otra cosa. O sea, creo que eso es importante. Yo soy una persona de clase media y vivo de mi trabajo y es importantísimo saber y tener, ¿cierto? Esas habilidades y esos conocimientos de cómo escribir, cómo publicar, pero no son, como les decía, los únicos, y con esto voy cerrando, porque nuestra misma profesión exige cierta innovación, no solamente en las líneas de investigación, sino que en las maneras en que uno se expresa, en las maneras que uno da a conocer esas investigaciones. También, paradojalmente, quienes han ido en contra de la academia, Edward Said, por ejemplo, dice, estoy feliz aquí estudiando en Estados Unidos, pero todo lo que me enseñan es que los hombres árabes somos inferiores. Imagínense el valor de Said, de decir eso. Hacer una tesis doctoral cuestionando todo lo que le están enseñando. Y ahí, o las feministas, oye, muy bonita tu carrera, pero no hay ninguna mujer. Estamos aprendiendo a puros hombres blancos, heterosexuales, muertos, ¿cierto? Que fue lo que hicieron en los 70. Entonces, y ahí sí, yo insisto, como hay un estereotipo del investigador o la investigadora mártir, que se va contra todo y termina Bakhtin, le rechazan su tremenda tesis de Rabelais, ¿cierto? Y la cultura popular, porque tiene la osadía de decir que la literatura no viene de las altas cumbres, sino que viene de la plaza pública, del mercado, ¿cierto? De las clases bajas, que la literatura moderna es como una plaza donde todas las voces coexisten. Y claro, es un periodo monológico usando sus propios términos, sus propios términos. Y ahí, bueno, el investigador mártir que hace todo solo, que se va contra el mundo, que le rechazan todos los trabajos, todos los artículos. Bueno, tiene que ampararse un poco en su colectivo, en su comunidad, pedir consejo. ¿Dónde lo puedo mandar? Profesor, ayúdame, a sus propios compañeros. Está difícil lo que viene. Y yo encarecidamente solicito que la idea de la carrera individual se acabe porque tenemos que cuidarnos entre todos, no solamente de no contagiarnos, sino que de generar los espacios desde la comida, ¿cierto? Para muchos, ahora en el mundo, hasta el acceso al conocimiento y al saber con todos estos estudiantes que no han tenido clases en básica y media o han tenido problemas o han estado enfermos, etcétera. Son momentos difíciles para la humanidad. Entonces, bueno, si a uno le falta la bibliografía, crea tus propios términos, que es lo que hizo, bueno, Sayas Palencia tiene una enorme formación, pongo este ejemplo mexicano, y no estaba su cabeza así feminista, no estaban los conceptos, bueno, los inventó, ¿cierto? Y tiene el talento literario para sustentarlo. Se pueden crear repositorios de estas clases, por ejemplo, que se suban a la red, o de libros o de textos, y eso es algo que debemos hacer entre todos, porque si lo hace una sola persona, pasa a ser el investigador o la investigadora mártir, ¿cierto? Entonces, es entre todos este asunto. Eso. Muchas gracias. No, pues a ti, Daniel, para leer todos los comentarios, Daniel nos deja aquí un comentario, nos dice Daniel que
para dejar de citar a Platón, o sea, cuando mencionaba lo de las citas, pero que creo que lo mencionas también muy bien, ¿no? Se trata de equilibrios, porque pues todos venimos hay huellas, ¿no? Y desplaces. Yo creo que eso quedará muy, ya pendiente para otra sesión, para que nos hables de tu experiencia crítica, ¿no? En el coloquio también tendremos oportunidad, están todos invitados, invitadas al coloquio el 28, 29 y 30 de octubre, ya casi en 15 días, por decirlo así, donde estará presentando Rubí, junto con Ainhoa, una querida colega, amiga también, que conocí yo también por estas relaciones, hablando de redes, ¿no? De allá en Chile. Y Catalina, otra de las editoras, ¿no? Estarán hablando de su dossier, Despatriarcar América, ¿no? De la cultura, las Américas, pues, de la cultura. Es un dossier sobre masculinidades, hablando de teoría, pero que, pues, es muy interesante, ¿no? Cómo eligen la idea de despatriarcar, ¿no? Y de la cultura, porque es importantísimo, ¿no? Entonces, ya habrá oportunidad en otros momentos de seguir charlando, Rubí. Yo creo que, como dijo Alan, que no sea la última. Ojalá nos aceptes cada vez que te invitemos a compartir, nos aceptes la invitación. Sabemos que, bueno, sé que estás muy ocupada siempre, pero muchísimas gracias. Y pues para cerrar, mira, tenemos un acto simbólico, ¿verdad? De todos te lo voy a compartir, pero obviamente por correo, pero quiero leerte una constancia que preparamos, ¿verdad? Para ti. Déjame, no sé si, no se compartió ahí, ¿verdad? A ver. ¿Qué se está viendo? Porque yo con Zoom no soy muy... Todavía no se ve, todo profesor. negro. ¿Ahí no se ve? Ahora sí ya. Sí, ahí ya se ve. Listo. A ver, déjenmela. Aquí ya. Ah, ok. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, voy a leer, voy a hacer acta de esta constancia, ¿verdad? Que hicimos con mucho cariño, ¿verdad? Entonces, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Filosofía y Letras, la Secretaría de Investigación y Posgrado, el Grupo de Investigación, Literatura y Cultura del Norte de México, ¿verdad? Que es parte del grupo del que formó parte, ¿no? Otorgan la presente constancia a doctora Rubí Carreño Bolívar por su valiosa participación, ¿verdad? Y apreciada y emotiva participación en el conversatorio entre estudiantes de posgrado Chihuahua, México, Santiago de Chile, en el marco de los seminarios, elaboración de artículos académicos y crítica cultural de la maestría en investigación humanística. Ciudad Chihuahua, Chihuahua, México, al 14 de octubre de 2021, ¿verdad? Firma un servidor y el doctor Flores, ¿verdad? Y bueno, Rubí, pues ha sido un enorme placer escucharte de nuevo con esa amabilidad que te distingue, con esa también frescura, ¿verdad? Siempre las sesiones fueron agradables en clase, pero también cuando tuvimos oportunidad de compartir en tu cubículo, ¿verdad? Que nos escuchabas como siempre. Miren, lo que dice Rubí no es mentira, o sea, ella siempre estuvo dispuesta a escucharlo a uno, hablo como estudiante, ¿no? Cuando fui su estudiante, escucharle a uno sus proyectos, de motivarle a uno, de emocionarle. Uno no sería, ¿verdad? Si uno se considera, digamos, alguien que ha alcanzado, ¿verdad? Desde la clase media, trabajadora, alguna vida digna, como le digo a mis alumnos y alumnes, que todos podemos soñar y alcanzar una vida digna en esta profesión de la investigación de las humanidades, que ese mito también de que nos morimos de hambre, pues no, ¿verdad? Batallamos a lo mejor, pero tenemos posibilidad de acceder a vidas dignas, pero que hay que hacerlo con trabajo, ¿verdad? Con esfuerzos, conociendo cómo se mueve, ¿no? Como se dice por ahí el abanico, ¿verdad? Conociendo cómo se mueve el abanico y adquiriendo experiencias fuera de nuestros mismos campos, porque a veces lo local tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿verdad? Y a veces expandir las fronteras es fascinante, ¿no? Y lo colectivo, como dice ella, es verdad, o sea, uno no puede hacerlo solo, o sea, necesita uno de redes y de mantenerlas también, de regar las plantas con el amor que le tiene Rubí a las plantas. Ya también nos hablarás de
Yo le digo a mis alumnas y alumnos en las clases, tengo una profesora, miren, que anda investigando o que anda haciendo un proyecto sobre plantas medicinales. Eso es la crítica cultural, ese es los espacios que ahora podemos abrir, ¿no? Bueno, pues ella es alumnes, ella es la que investiga, la que hace proyectos sobre música, sobre plantas medicinales. Y pues nada más, Rubí, agradecido, yo creo, hablo por toda la comunidad aquí presente, que nos hayas dado parte de tu tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y solo decir que la vía regia para los que venimos de esa clase, ¿cierto? O es uno de los rasgos identitarios, es la publicación. ¿Ah? Si uno no tiene como un apellido encumbrado u otro tipo de capitales, es su palabra escrita y publicada lo que ofrece también un ingreso al campo. Eso me lo dijo una profesora cuando tenía como 20 años. La escuché así y me dijo, son los libros, Rubí, los libros. En ese tiempo no se hablaba tanto de los artículos. Y le hice caso. Le hice caso. Y aquí estamos. No, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos, que estén muy, muy bien allá por Santiago. Gracias por su tiempo, por quedarse más allá de su hora, ¿verdad? Y bueno, nos vemos a la próxima. Ha sido un gusto. Que estén muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Nos adiós. veremos.